¿Viste el final de Spider-Man, A New Day, y te quedaste con más preguntas que respuestas? Tranquilo, porque ese final no es un final de verdad. Es el arranque de algo mucho más grande, el nacimiento de los nuevos X-Men. Y hoy vamos a desarmar cada pista, cada guiño y cada conexión que Marvel dejó escondida ahí. Quédate hasta el final porque esto te va a volar la cabeza. Bienvenidos de nuevo, familia. Vamos directo al grano. El personaje de Sage fue un misterio total durante todo el marketing de Spider-Man. A New Day. Pero en este video habrá spoilers, así que ya estás avisado. Ahora lo sabemos con certeza. Ella es Jean Grey, confirmadísimo. Los rumores ya lo venían insinuando desde hace tiempo, pero ahora es oficial. Y de hecho, vimos por todas partes a mucha gente confundida, preguntándose por qué ella no está con los X-Men si ya sabemos quién es. La respuesta es bien simple. Es una Jean Grey en el inicio absoluto de su carrera como heroína. De hecho, al comienzo de la película, ella ni siquiera actúa como heroína, actúa como una gran antagonista, prácticamente como villana. Es solo después, cuando se enfrenta a los recuerdos de Peter Parker, que tiene tras una crisis de conciencia. Y ahí la vemos transformarse, poco a poco, en algo mucho más parecido a la Jean Grey que conocemos de los cómics y las animaciones, un personaje que no siempre es noble, pero que al final del día siempre toma la decisión correcta. En otras palabras, la película la deja lista, perfectamente preparada, para integrar un equipo de X-Men. Es más, en el final vemos que ella sube a un autobús rumbo a lo que parece ser el campo, y vi a muchísima gente comentando en redes que ese lugar podría ser justamente Westchester, la región donde tradicionalmente se ubica la mansión de los X-Men. No estoy diciendo que ella ya sepa de la existencia de una mansión, ni de un tal Charles Xavier reuniendo gente con superpoderes. No estoy diciendo eso, pero es muy posible que las películas de Marvel se aprovechen de esta coincidencia, porque el lugar hacia donde ella se dirige es justo el lugar donde Xavier tiene una propiedad que eventualmente se convertirá en una escuela para jóvenes superdotados, y no es casualidad. En los cómics, Jean Grey es nada más y nada menos que la primera alumna del profesor Xavier. Claro, hubo versiones y versiones distintas de los X-Men a lo largo de los años, pero en la clásica, ella no solo es integrante del primer equipo, sino literalmente la primera alumna que él reclutó. Y ya que estamos, hay un detalle bastante extraño en los cómics clásicos, que gracias a Dios quedó totalmente abandonado. El profesor Xavier llegó a tener un enamoramiento por Jean Grey. Sí, señoras y señores, así como lo oyen. Pero menos mal que eso quedó en el pasado. Ahora bien, hay otra cosa que esta película dejó preparada para el futuro, y es el control de daños. Mucha gente no lo recuerda, pero el control de daños fue creado por el propio Tony Stark después de la batalla de la primera película de los Vengadores. Esto se reveló desde el inicio de Spider-Man, de regreso a casa, porque el control de daños llegó justo a tiempo para impedir que el buitre, antes de convertirse en el buitre, siguiera recolectando tecnología alienígena abandonada en Nueva York. De un momento a otro, eso se convirtió en competencia exclusiva del control de daños, una organización a medio camino entre lo gubernamental y lo privado, financiada por Tony Stark. Pero hemos visto a esta agencia corromperse cada vez más. En la serie de Mess Marvel, vimos al control de daños usando nada más y nada menos que esos drones de Tony Stark que aparecieron en Spider-Man, lejos de casa, para perseguir a Kamala Khan. La intención era clara, capturarla. Eso es justamente lo que quería el control de daños, y en la serie de Wonder Man se reveló otro nivel de hipocresía de esta agencia. Estaban tras Wonder Man, tras Simon Williams, simplemente porque sospechaban que tenía poderes. Ni siquiera era una amenaza real, pero como tenía poderes lo querían encerrar. ¿Por qué? Porque acababan de construir una prisión de máxima seguridad y necesitaban llenarla rápido para justificar la inversión. Aquí, en Spider-Man, A New Day, vimos una faceta todavía más terrible de esta agencia. No solo querían encarcelar gratuitamente a cualquiera con poderes, sino que estaban haciendo experimentos. Usaron a la hermana mayor de Jean como conejillo de indias para intentar replicar esos poderes. Y quedó todavía más claro por el hecho de que usaron a los ninjas tentáculo como mercenarios, personal contratado directamente por ellos. Esto también demuestra que no tienen escrúpulos. Van a usar cualquier medio a su alcance para tener poder y con ese poder detener y encarcelar a cualquier persona con habilidades especiales. Y la situación se puso todavía peor con la tecnología que Peter Parker desarrolló, el inhibidor universal de poderes. Básicamente, ahora, el control de daños
tiene una forma de anular los poderes de cualquiera, y esto empieza a sonar cada vez más a una agencia, a una institución de control de mutantes, tal como vimos en el episodio 2 de la segunda temporada de X-Men 97, donde aparecen varios mutantes presos con collares que inhiben sus poderes. El personaje de Matkar era el director durante la trama de Spider-Man, A New Day. En los cómics, Matkar es básicamente un militar, un político radical, abiertamente antimutante, un completo patán, pero al final de A New Day es removido de su cargo, según las noticias que aparecen en pantalla. Esto abre espacio para que otras personas, tal vez incluso más radicales, tomen ese puesto y terminen comandando el control de daños. Vale la pena mencionar que en los cómics, Matkar era específicamente un villano de los X-Men, y siguiendo esa lógica, su reemplazo podría ser otro villano de los X-Men, también humano, Peter Gyrich, que apareció recientemente en X-Men 97, y este personaje es un radical mutante también, tal vez incluso más extremista que el anterior. Si seguimos especulando sobre el futuro, tal vez el nuevo mando de esta agencia quiera rebautizarla. En lugar de Agencia de Control de Daños, la Agencia de Control Mutante es un salto bien pequeño, el nombre prácticamente ya está ahí. Y no olvidemos que el control de daños tomó control de los drones de Tony Stark. Podemos asumir entonces que tomaron control de toda su tecnología. Y mucha gente ya está recordando esos drones, esas armaduras autónomas de Tony, que aparecieron en Vengadores, la era de Ultron y en Iron Man 3, donde Tony tenía varias armaduras que volaban solas, que se pilotaban solas. Desde mi perspectiva, es un salto bastante corto para que esa tecnología se convierta en un proyecto Centinela. Robots gigantes diseñados para cazar mutantes. ¿Ven? Todo está conectado. Pero sé que mucha gente puede estar confundida porque ya sabemos que hay mutantes que van a aparecer en Vengadores. Doomsday. Y es verdad, el elenco clásico está ahí. Van a enfrentarse a los Vengadores. Y eso va a ser espectacular. Pero, ¿por qué está pasando esto justo ahora? La verdad es que Marvel Studios solo pudo usar a estos personajes, a los X-Men, en el cine después de que Disney adquiriera Fox. Y eso pasó en 2018. Desde 2018 hasta ahora, tenían que resolver contratos, acuerdos internos, cosas por el estilo. Apenas recientemente Marvel Studios pudo empezar a usar a estos personajes en la pantalla grande, porque aunque los X-Men siempre fueron personajes de Marvel en los cómics, los derechos de adaptación cinematográfica pertenecían a Fox. Y ahora Marvel está desarrollando, a paso lento pero firme, la saga del multiverso, ese momento en su universo cinematográfico donde pueden explorar realidades alternativas, universos paralelos. Es la oportunidad perfecta desde mi punto de vista como fan, pero también desde la mirada de los propios ejecutivos, de tomar personajes de distintas películas incluso de fuera del universo cinematográfico de Marvel, y finalmente unirlos. Meter a los X-Men clásicos, creados por otro estudio, junto a los Vengadores. Este es el momento. Vengadores, Doomsday y Vengadores, Secret Wars serán al mismo tiempo el clímax y la transición de la saga del multiverso hacia lo que viene después. Por lo tanto, estas películas van a usarse básicamente para cerrar la era de estos X-Men con el elenco clásico, dentro de la saga del multiverso, para después introducir un elenco completamente nuevo, un nuevo equipo de X-Men para el público. Y ese nuevo elenco formaría parte del mismo universo cinematográfico donde ya están los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, toda esa gente estaría unida en un solo lugar. Por lo tanto, aunque en Doomsday tengamos un Cíclope, un Profesor Xavier, un Magneto, pueden esperar que en pocos años tendremos un nuevo Profesor Xavier, un nuevo Magneto, y así sucesivamente. Y considerando que Jean Grey apareció en la película de Spider-Man siendo bastante joven, es probable que el Profesor Xavier, Magneto y toda esa nueva generación también sean más jóvenes. Me atrevo a especular que podríamos ver a un elenco de una edad cercana a la de X-Men, primera generación, película que por cierto me encanta, la encuentro súper divertida. De hecho, creo que los actores de Magneto y del profesor Xavier de esa película deberían mantenerse, o mejor dicho, deberían ser traídos de vuelta. Ya se confirmó que Samara Weaving será Emma Frost, lo cual ya indica un camino distinto. La nueva película de X-Men que Marvel Studios va a hacer ya va a explorar a Emma Frost desde el inicio, algo que las películas anteriores no hicieron mucho, porque se enfocaron en otros personajes. Y esta actriz, Samara Weaving, la he visto en varias películas de terror, pero parece bastante joven para interpretar a una Emma Frost, lo cual refuerza esa idea de que van a apostar por un elenco más joven. Además, hay muchísimos rumores sobre qué actores serán elegidos para esta nueva formación de los X-Men.
La actriz de Obsession, por ejemplo, ya dijo que se reunió con el director de X-Men, y aquí está el punto clave. La película de X-Men ya tiene director confirmado, ya está todo encaminado, ya están trabajando en el guión, y esta actriz dijo que le encantaría interpretar a Mística. Y hablando del director, Jake Schreier está confirmado para dirigir esta nueva versión de X-Men desde el año pasado. Para quienes no lo sepan, Schreier fue el responsable de dirigir la película Thunderbolts, que después se convirtió en New Avengers. No sé si captaron esa referencia, pero bueno, qué peliculón. ¿Y de qué se trataba? De un equipo, de gente fuera de lugar que tiene que aprender a trabajar junta. X-Men en su forma más pura, formando una verdadera familia. Vaya, honestamente, es la elección perfecta para una película de X-Men. Si nos metemos de lleno en los rumores, la cosa se pone todavía más interesante, porque hay muchísimas especulaciones sobre quién sería el villano de esta nueva película. Y el Señor Siniestro aparece como el favorito absoluto del estudio. Al parecer, el Señor Siniestro sería un villano bastante interesante para una primera película de X-Men, sobre todo porque tiene toda esa temática de experimentos genéticos, algo que conecta directamente con lo que hizo el Control de Daños. Y hay rumores incluso sobre qué actores podrían interpretar al Señor Siniestro. Uno de los nombres que suena es nada más y nada menos que nuestro excelentísimo Wagner Moura. Imagínense por un segundo a Wagner Moura como el Señor Siniestro de Marvel. Sería sencillamente espectacular. En la propia animación de X-Men 97, el Señor Siniestro creó un clon de Jean Grey. Jean tuvo un hijo y él se interesó por ese hijo de Jean Grey con Scott Summers, así que ya hay toda una historia familiar armada, muy conocida para buena parte de la audiencia, que podría adaptarse perfectamente a una película. Lo único que definitivamente no me gustaría ver adaptado es la historia de Jean Grey y la Fénix Oscura. Porque por favor, ya hicieron esa historia tantas veces y siempre la hicieron mal. Aquí estoy hablando con el corazón en la mano. No digo que haya una versión correcta o incorrecta en las adaptaciones, simplemente hay versiones que funcionan mejor que otras. Pero es importante remarcar, la Fénix es una entidad cósmica, no es parte del poder de Jean Grey. Jean Grey ya es increíblemente poderosa por sí misma. Por eso precisamente, la Fénix, esa entidad cósmica, sintió la presencia de Jean y se interesó en ella para convertirla en su anfitriona. Ese elemento cósmico, esa escala tan grande, es algo que las anteriores películas de X-Men hechas por Fox nunca lograron manejar bien. Marvel Studios tiene la competencia y la capacidad de hacerlo bien esta vez, de llevar a los X-Men al espacio de una forma espectacular. Pero, eso sí, siempre manteniendo el foco en los temas centrales de identidad, persecución, discriminación y todo lo que las historias de los X-Men suelen abordar. Ese es el corazón mismo de los X-Men. Y ya me imagino a gente quejándose de la diversidad en la próxima película de mutantes, lo cual sería bastante ridículo, la verdad. Pero bueno, así es esto. Ahora bien, hay un giro más en toda esta historia. Antes de que llegue esta futura película de los nuevos X-Men, la actriz Sadie Sink, que interpreta a Jean Grey, debería aparecer en Secret Wars, la película de los Vengadores que llega después de Vengadores, Doomsday. Y esto lo confirmó el mismo sitio que ya lo había filtrado antes y que acertó en su momento. Y ya hablé bastante en este canal sobre Secret Wars, incluso haciendo comparaciones con los cómics, donde probablemente tendremos una historia en la que los sobrevivientes del fin del multiverso se encuentran entre sí. Mi apuesta es que, en la futura Secret Wars, Marvel se va a enfocar precisamente en los personajes que planean mantener en las películas que vienen después. Tal vez una nueva formación de los Vengadores, quién sabe, tal vez los nuevos X-Men. Entonces, si Jean Grey va a estar en esa película, ¿por qué no podrían empezar a aparecer también los nuevos X-Men como equipo completo? No estoy diciendo que ya se vaya a formar todo el equipo ahí, no necesariamente, pero puede ser que, por ejemplo, en Secret Wars también aparezca Bestia o aparezca el nuevo Cíclope. Y ahí sí, en la película de X-Men que viene después, llega el profesor Xavier, reúne a todo el mundo y así se arma la nueva generación. Creo que tiene mucho sentido considerando todo lo que Marvel ya ha dicho públicamente y lo que se comenta detrás de cámaras. Lo que viene después de la saga del multiverso es algo parecido a una verdadera saga mutante. Es decir, Marvel invirtiendo fuertemente en películas derivadas de los mutantes, películas de X-Men, tal vez incluso alguna película dedicada a un mutante específico. Sé que suena difícil, pero dentro del propio núcleo mutante hay varios equipos: X-Men, X-Force, X-Factor. Marvel tendría material de sobra para varias películas.
Es más, hay un rumor bastante viejo de que Marvel quería hacer una serie para Disney Plus basada en Strange Academy, la Academia Extraña. ¿Qué es esto? Básicamente, una escuela de magia con jóvenes superhumanos que aprenden a controlar la magia dentro del universo de los cómics de Marvel. Y esta escuela se llama Strange Academy, en honor al Doctor Strange. Imagínense una escuela de magia dentro del universo Marvel. ¿Por qué Marvel tendría interés en hacer esto en Disney Plus? También es sencillo, para competir con la nueva serie de Harry Potter. Es típico de Hollywood pensar así. La competencia va a ser una serie juvenil de magia, nosotros también queremos la nuestra, y estoy seguro de que esta nueva serie de Harry Potter va a ser un fenómeno enorme, un éxito total. Pero seamos honestos, una serie sobre una escuela de magia de Marvel no tiene ni de cerca el mismo encanto que Strange Academy podría llegar a tener. No es casualidad que esos rumores hayan desaparecido con el tiempo. Tal vez simplemente abandonaron el proyecto, sobre todo porque existe la posibilidad de hacer algo mucho mejor. Imaginen una serie escolar enfocada en los nuevos reclutas de los X-Men. Listo. Eso sería una máquina de hacer dinero. Marvel se enfoca en el equipo principal, el super equipo, los X-Men, en las películas de cine, pero al mismo tiempo tendríamos una serie ambientada en la misma mansión, con actores todavía más jóvenes que Jean Grey, chicos en pleno entrenamiento viviendo sus propios conflictos. Y si aparece un villano en esa serie de mutantes, tiene sentido que los X-Men principales no se involucren, porque están ocupados enfrentando otras amenazas lejos de ahí. Entonces, son los propios estudiantes los que tienen que resolver los conflictos de la serie. Creo que esta idea funciona muy bien para el futuro. Entonces, ya deben entender la lógica de todo esto. Vengadores, Doomsday, llegará para despedir a la vieja generación de X-Men. Vengadores. Secret Wars debería llegar para continuar introduciendo a los nuevos X-Men. Bueno, en realidad, continuar, porque Jean Grey ya empezó a ser introducida en la película de Spider-Man. Entonces, la película de X-Men que viene después debería mostrarnos finalmente a este nuevo equipo formándose por completo. Y quién sabe, tal vez tengamos algún proyecto derivado, como esa serie enfocada en reclutas más jóvenes que mencioné antes. Esa parte de la serie es pura teoría mía, una esperanza personal para ser honestos. Lo que sí está confirmado es la presencia de Jean Grey en la película Secret Wars y la nueva película de X-Men que debería estrenarse en 2028, junto con Ghost Rider y Black Panther 3. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les quedó alguna duda? ¿Son tan optimistas como yo sobre el futuro de los X-Men en el cine? Cuéntenme en los comentarios, quiero leer su teoría. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos al canal, esto es casi un pecado. En serio, no sean así conmigo. Suscribirse a Protocolo Vengadores es gratis, toma 2 segundos, y es la única forma de asegurarte de no perderte ni un solo análisis, ni una sola teoría, ni una sola conexión secreta como la que acabas de ver hoy. Dale a ese botón de suscribirse ahora mismo, activa la campanita y únete a esta comunidad que crece cada día más. Protocolo. Vengadores necesita de ti para seguir creciendo y seguir trayendo contenido como este. Aquí en pantalla tienen más videos, más temas que ya analizamos en el canal y pueden seguir viendo ahora mismo. Si llegaste hasta aquí y todavía no le diste like a este video, eso también es una falta gravísima. El like ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente, así que por favor no seas tacaño, dale like ahora mismo. Muchísimas gracias por tu compañía de siempre. Nos vemos en el próximo video. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.